El debate de esta tarde aquí en Esta Boca es Mía tiene que ver, en este caso, con el llamado espionaje en democracia. Estamos con el diputado del PVP Frente Amplio, Luis Puig, y el panel opina. Señora Verónica. Yo creo que esto es más grave de lo que se presumía cuando comenzó la investigadora, ¿no? Porque un poco lo que decía aquí el invitado, de algún modo podía ser, ¿no? Aquello de si era el lobo solitario, algún nostálgico que seguía haciendo lo que hacía antes. Creo que la preocupación ahora es mayor, lo acaba de decir aquí el invitado antes de la pausa. Estamos hablando de un sistema de espionaje. Estamos hablando de las instituciones del Estado espiando, estamos hablando de recursos, estamos hablando de injerencia internacional con la CIA pagando espías en Uruguay, y entonces me parece que el tema es más grave. Sé que va a ir a la justicia el resultado de esta investigación y me gustaría que después ampliara cuáles serían los delitos. ¿Prescribieron, no prescribieron esos delitos? ¿Cuáles serían las consecuencias en lo jurídico de esto? Pero sobre todas las cosas me parece que está muy bueno algo que escuché por allí que se pretendía, que sería publicar esto, no sé si en forma de libro, en una página especial, pero la población tiene que saber que esto existió hasta el 2006 y que esto puede seguir existiendo y que responde también a la necesidad de impunidad de algunos sectores muy claros, ¿no? Que no hayan ido la gran mayoría de los militares citados, responde a ese pacto de silencio que todos sabemos que todavía existe. Alejandro Camino. Sí, yo quiero aprovechar este momento, en todo caso, para formular preguntas que después tú verás cuando Luis la responde, pero a ver si sigo bien la narración de los hechos. Si entonces se descarta la opción del lobo solitario, ¿verdad? Del nostálgico solitario, y esto fue realizado, espionaje sistemático con recursos del Estado, y mucho más, tratándose que los protagonistas eran militares y todos sabemos la jerarquía que en el ámbito militar eso implica siempre. ¿Quién ordenó? Si puede establecerse una especie de cápsula dentro de la órbita estrictamente militar policial, o si los gobernantes de turno de alguna manera incidieron por acción o por omisión en que eso ocurriese. Porque además advierto que si se confirma lo que tú decís en fechas, estamos hablando de las dos presidencias de Sanguinetti, la presidencia de Lacalle, la presidencia de Jorge Valle, incluso el arranque de la presidencia de Tabaré Vázquez. Estamos hablando que los tres partidos fueron de algún modo en esa instancia víctima de. Y la segunda, que es hija de la primera, ¿cuál era el objetivo de ese espionaje? ¿Para lograr qué? ¿Para evitar qué? ¿Para provocar qué? Bien, dejamos a los panelistas senior para después de la respuesta de... Son ustedes dos, ¿no? Vamos a responder las preguntas. Sí, claro. Tenemos tres preguntas. Tenemos tres preguntas. La de Verónica sobre el tema de los delitos y las dos preguntas de Alejandro, Luis. Sí. Allí, el primer objetivo, ¿cuál es? Presentar el informe a la Cámara de Diputados en un hecho que es inédito. Este informe de investigadora va a ir por unanimidad a la Cámara de todos los partidos integrantes. ¿Qué es lo que se plantea como primer elemento? Una condena clara, categórica del sistema político uruguayo a estas prácticas y ver los mecanismos de no repetición. Pasar la documentación a la justicia implica pasar el informe, las actas, los archivos a los cuales hemos arribado. ¿Para qué? Para que se comprueben, la justicia pueda dictaminar la existencia de delitos que para nosotros claramente están establecidos. Por ejemplo, cuando hay escuchas clandestinas, cuando hay allanamiento de morada, cuando se recibe dinero para pasar información de qué pasa en el directorio de un partido. Y eso está aprobado. ¿Cómo? Eso está aprobado por los Eso testimonios. claramente está aprobado por la documentación. Perfecto. Cuando hay un seguimiento de referentes sociales y políticos, Bien. hay informes, por ejemplo, del seguimiento a Tota Quinteros hasta el día de su muerte. Bueno, nos parece que hay una serie de elementos. La justicia tendrá que dictaminar cuáles delitos están vigentes para su sanción penal, cuáles pueden haber prescrito, porque ha pasado mucho tiempo. Pero a nosotros nos parece fundamental que exista una clara determinación de que el sistema político condene esta situación y además que se cumpla con lo que se había comprometido el Parlamento. Diputado, una investigación a fondo y llevarlo a la justicia. Y lo que preguntaba Camino recién de la línea de mando, digamos, si uno empieza a mirar desde esas personas que hicieron esos informes hacia arriba,
¿Hasta dónde pudieron llegar? Bueno, yo creo que claramente hay documentos que vinculan directamente, por ejemplo, al comando del ejército en el año 85, con órdenes muy claras sobre, yo decía, sobre organizaciones políticas, pero también sobre sectores de la sociedad en las cuales no necesariamente eran con una militancia de izquierda o demás. Una preocupación era mantener la situación de impunidad, que no se avanzara en las investigaciones, saber quiénes estaban impulsando denuncias. Hay una preocupación muy grande en saber quiénes son los que impulsan denuncias sobre violaciones a los derechos humanos y un hostigamiento sistemático sobre eso. ¿Hay medios de comunicación también espiados y periodistas? También medios de comunicación, periodistas. Hay un panorama desarrollado sobre el conjunto de la sociedad. Al mismo tiempo, hay denuncias, por ejemplo, el caso de la doctora Mirta Guianze, que plantea que se solicitó por parte del gobierno de la época los informes clandestinos, los informes habidos en forma absolutamente ilegal por los servicios de inteligencia, y que esos informes sirvieron para tomar determinaciones políticas, como por ejemplo evitar durante casi un año que la doctora Mirta Guianze fuera, lo que después sucedió, fiscal en lo penal. Claramente a nosotros nos parece que este tipo de plan sistemático no se hace con una cuestión de divertimento. Acá hay objetivos políticos claros, definidos. El hecho de la falta de controles que está planteado en el informe que va a ir al Parlamento por parte de los responsables políticos nos parece que también es sumamente grave, porque generaron un talón de Aquiles para la democracia, y allí se plantea, uno de los objetivos que está planteado es que las conclusiones que se saquen de esta investigación sirvan también para debatir y para agregar elementos a la futura ley de inteligencia que está en discusión en el Parlamento. Alfredo García. A mí lo primero me parece fantástico que todo el sistema político en su conjunto haya llevado adelante esta investigadora y decida por unanimidad pasarlo a la justicia. Me parece que eso es una cuestión que hay que destacar, porque no es frecuente, y me parece que primero jerarquiza el sistema político a todos por igual y apunta a la gravedad del problema. Lo otro que me importa destacar es que hubo 72 militares que no concurrieron, fueron llamados y no concurrieron, y evidentemente hay un acuerdo tácito. Ahora, la pregunta es, esa gente que pasa a la justicia, si mañana son citados, ¿van a concurrir a la justicia? Necesariamente van a tener que concurrir a la justicia. La justicia no es el Parlamento. O sea, no, por supuesto, pero yo me acuerdo que también fueron citados, yo no sé si se acuerdan, cuando Medina, que era el general Medina, que era ministro del Interior, puso en la caja fuerte las citaciones. Ministro de Defensa. Ministro de Defensa, perdón, puso en la caja fuerte las citaciones a la justicia. Entonces, supongo que si fueron hasta el 2006, hay muchos militares que deben estar en actividad todavía, no deben ser todos retirados. El comandante en jefe de la Fuerza Armada del Ejército, Maní Río, que es tan poderoso en sus alegatos por el Ejército, etc., supongo que ordenará a los militares en actividad que vayan a declarar la justicia. Creo que el tema es serio, amerita que pase a la justicia, que se sepa todo, y yo no me olvido, acá hay complicidad civil, porque yo no me olvido de aquella disposición del presidente Sanguinetti cuando definió que el spot de Sara Méndez en la búsqueda de Simón, el voto de 1989, no se pusiera en la televisión, ¿no? Lo prohibió, y eso fue denunciado por un colorado, ¿tá? Guntín. O sea que implicancias con respecto al tema de la impunidad hubo de todo pelo y señales en todos los partidos políticos. Me parece muy sano que ahora estén todos de acuerdo en que esto se investigue a fondo. Gracias, ¿no? La importancia que tiene este pronunciamiento, yo creo que justamente que de alguna manera pone un mojón en la historia. ¿Y por qué lo señalo? Porque los procesos históricos y políticos uno los puede, digamos, subdividir en fechas, en momentos, pero en realidad forman un continuo bastante, si se quiere, homogéneo. O sea, cuando decimos el 85, estaba saliendo de la dictadura, es decir, la dictadura en su aspecto formal claramente terminó. Pero, digamos, las tendencias que había dentro de las Fuerzas Armadas en aquel momento claramente continuaron.
No hubo un cambio drástico de mando, salvo los comandantes en jefe, en fin, que son por designación política. Pero los cuadros fundamentales permanecieron en sus cargos. Quizás las principales líneas de trabajo internas también continuaron. Entonces, este pronunciamiento de ahora, quizás un poco tardío, me parece que de alguna manera sí pone un mojón claro donde el accionar fuera de la ley y fuera de los controles políticos de los servicios de inteligencia, bueno, tiene un parate. Y esto me parece que es el gran mensaje que la sociedad democrática hoy está recibiendo. En cuanto a las responsabilidades, en el pasado me parece bien que se aclaren. A mí me parece que todavía lo que falta ahora es un pronunciamiento de las actuales autoridades. Porque estas cosas que ocurrieron dentro de la estructura del Estado, dentro de un ministerio que desde hace más de una década está bajo el gobierno del mismo partido político. Yo, de todas las comparecencias que escuché que pasaron por la comisión, que fueron muy amplias las citaciones, no rescaté que hubiera un pronunciamiento claro de las autoridades políticas de hoy del país, que están al frente hoy del Ministerio de Defensa y que lo estuvieron los últimos 13 años, que haya tenido un pronunciamiento claro y categórico. De repente lo hubo y yo no lo conozco. Pero hay pronunciamientos políticos de variada especie, pero de jerarcas políticos de la actual administración, del ministerio donde ocurrieron estos hechos, yo no conozco. Tribuna. Sí, obviamente que desde hace muchísimo tiempo se venía insistiendo de que no hubieron desaparecidos en Uruguay, que la dictadura casi que fue patriótica, que fue para recomponer al país, y creo que los informes que por unanimidad la Comisión en el Parlamento viene aportando es que sí hubo tortura. Nuestros compañeros desaparecidos empezaron a aparecer enterrados en los cuarteles y cada vez hay más información. Con respecto a qué se investigaba, cómo se investigaba, esos millones de expedientes y quiénes son y por qué los militares retirados no se presentan, recordemos que esos militares retirados son los que le están costando al país 580 millones de dólares por año en el déficit que tiene la caja militar. Decir que se invierte en esos jubilados que atravesaron la dictadura, que estuvieron en la dictadura y se le está pagando el Estado y que ni siquiera vayan a la comisión, que pueden ir a la comisión y decir que no saben nada y retirarse. Pero si no se presiona un poco más, parece medio absurdo. 30 segundos. Gravísimo es esto, obviamente, para la democracia. Pero bueno, estaba dentro de las hipótesis que al final se fueron confirmando, lamentablemente se fueron confirmando. Pero sí decir que toda esta investigación, tengo entendido, justamente la principal es la que nace de los archivos de Berruti, ¿no? de quien fue justamente la ministra de Defensa Nacional, la primera ministra del gobierno del Frente Amplio, y que no se ha podido seguir investigando justamente porque hay otros archivos que están en manos de la justicia y que la justicia no la cede al Parlamento, por ahora por lo menos, que tienen que ver con los archivos Castiglione y que seguramente podrán arrojar algún otro resultado en cuanto al espionaje con posterioridad a estos años que hablaba recién nuestro compañero acá. De todas maneras, me parece que hay una cantidad de aspectos también que tiene que ver con que nuestro gobierno ha tratado de investigar, y yo creo que va a ser una de las recomendaciones que tiene que ver con que los organismos públicos también hagan sus investigaciones administrativas, porque en esto sabemos que, como decía el compañero acá, por ejemplo, hay temas desde la implicancia de funcionarios que entraban haciéndose pasar por funcionarios de UTE, de Antel, de OCE, que hacían violaciones domiciliarias. Entonces creo que esto, en realidad, para ir depurando y para ir aclarando, me parece que queda mucho camino por recorrer, y tengo entendido que fue prácticamente UTE el único organismo que hizo una investigación administrativa hacia adentro, digamos, para conocer para conocer justamente el tema de los controles. No tengo más tiempo, 30 segundos. El trabajo de esta investigadora que tuvo 3 prórrogas, no así la investigadora de ACE. Pero bueno, más allá de eso, estamos viendo que muchos militares no han ido a declarar. Y me parece que tienen mucha seguridad también. Me parece que es esa sensación de impunidad que les da el saber que no solamente con respecto a la condena, sí, hubo unanimidad de todos los partidos políticos. Lamentablemente, en la condena y el momento de levantar la ley de impunidad, no ha habido la misma unanimidad, que sigue estando en el Parlamento encajonado un proyecto de la Unidad Popular, que es el único partido político que siempre aboga porque se derogue la ley de caducidad. Y me parece que esto es muy importante, porque inclusive la semana pasada escuchábamos al abogado doctor Pablo Chargoña, que tiene mucho vínculo con los temas de derechos humanos, y decía que hay un bloque de impunidad, pero no solamente los partidos tradicionales de derecha, sino también dentro del Frente Amplio, que en el momento, por más que hagan muchas declaraciones, el momento
momento de levantar la mano en el Parlamento, siguen votando con la derecha. Vamos a hacer una pausa, la última del programa, y tenemos el último bloque para las reflexiones finales sobre este tema aquí en Esta Boca es Mía. Ya venimos. Para que no tengas que